amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. De esta manera iniciamos la edición vespertina del programa, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información en Siempre Venezuela. También es un trabajo no de una persona, es un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos entonces la jornada informativa, como siempre, con la presencia de Carlos Ucategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Alan Ernesto Peralta, buenas tardes a la audiencia y preocupado porque el dólar sigue subiendo a la escalada en el país, en las mesas de cambio de toda la frontera en 35.72. Es decir, que el dólar se está escapando y apenas hoy es día martes. Bueno, hemos hablado hoy al mediodía del tema de la tormenta perfecta que se le está armando al régimen de facto. Tiene el informe de la Misión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la misión de observación, que evidentemente muestra la realidad de violación de derechos humanos en el país. Se encontró de frente con el parado que le echó CARICOM y Cuba en el marco internacional con el tema de la solicitud, la defensa de los derechos de Venezuela en el territorio Esequibo, que hasta ahora ha sido fallida eh, por parte del régimen de facto, una estrategia totalmente absurda de defensa jurídica de los derechos que Consagran. históricamente y territorialmente y jurídicamente tenemos los venezolanos en el Esequibo. O sea, si tú te vas simplemente a los argumentos reales, no hay tutía. Allí puedes demostrar que Venezuela fue despojada del territorio Esequibo. Ah, Así es. no, pero estos se fueron por el camino absurdo y triste de enfrentarse Venezuela contra el mundo, Venezuela contra la Corte Internacional de Justicia. Y obviamente por esa vía no vas a lograr absolutamente nada, porque eso no tiene nada que ver con lo que llaman los abogados el punto de la controversia. Correcto. Y allí está la cosa. Pero ahora has tocado otro tema, que es otro de los problemas más grandes que tiene el régimen, que es el tema de la economía. Ellos pensaban que iban a traerse de China una alforja llena de dinero y Ujú, los chinos le lo bajaron o sea, como un aguacate que cae del árbol, ujú. así quedó el gobierno. Quedó desgranado cuando cayó el piso. Totalmente. A ese sí le hicieron la señal de costumbre y triple. Claro, los chinos le dijeron, sí, 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 nosotros somos colaboradores con ustedes, nosotros los queremos mucho, Pero paguen. ustedes son panas, pero primero paguen Ujú. y después hablamos. Diferente actitud que ha tenido China con las inversiones en Nicaragua, en donde Correcto. sí les ha dado financiamiento. Diferente actitud que tiene China ahora, consorciada con Exxon en el tema de la explotación de la plataforma petrolera en aguas territoriales del Esequibo. Diferente actitud ha tenido China con otros actores de Latinoamérica. Lo que te demuestra a las claras que la tal solidaridad es una solidaridad con condiciones y muy limitada. Entonces el gobierno Totalmente. pensaba traerse una alforja llena de dinero y resulta que lo que se trajo fue un iPhone, bueno, un iPhone no, perdón, No, no, no. Un Huawei que no sé si vendrá encofrado Puyao, puyao. sí, un Huawei puyao fue lo que se trajo Maduro, es lo único que se trajo, no se trajo más nada. Sí, Y sí, ya no se trajo unos abaniquitos chinos. no, las maletas de Cilia y las maletas de Delcy deberían venir full de cosas, pero no precisamente para el tema de Venezuela. Así que el gobierno se enfrenta ahora a una realidad absoluta y triste. No tiene cómo solucionar en el corto plazo el efecto burbuja que siempre genera antes de cada elección. El gobierno no tiene cómo generar
una reanimación económica breve, al breve que le permita y le dé combustible por lo menos hasta las elecciones del próximo año. ¿No? Y Y con el con, batazo que le dieron ayer Data Analysis, volvieron a colocar a María Corina Machado de nuevo ganadora. sí, pero fíjate, ese es otro elemento. Estamos en el tema económico. El gobierno no tiene cómo darle parado al dólar Para y nada. no tiene cómo reactivar clara y prontamente la economía. Y esto se le está volviendo una mantequilla entre las manos, se le está derritiendo, se le está escapando el asunto. Como, como dices tú, una mermelada. Claro, no tiene cómo. Y la única manera que tiene es permitir, por ejemplo, lo que ya Chevron está preparando, que es la ampliación por primera vez en muchos años de las perforaciones exploratorias de petróleo en Venezuela. No les queda de otra. Y tienen que ceder, pero lamentablemente esta mezcla de ideología con economía, que ha sido tan pésima para el país, el resultado que ha traído esto es la pérdida de toda la capacidad productiva de Venezuela. Y esto, pues, evidentemente se le escapa de las manos al régimen, no puede controlarlo, hace que las expectativas económicas del país sean por lo menos pesimistas. Y esto en año preelectoral, con tendencia a prolongarse al año electoral. O sea Sí, correcto. que si Maduro tiene, vamos a ser muy generosos con él, si Maduro tiene 10% de Que es mucho. aceptación popular, estamos siendo generosos, Carlos. Muy generoso. La tendencia es, miren, palo abajo, compañero. Para lo abajo. Y eso lo sabe el chavismo, la dirigencia chavista. Por ahí tenemos a un atolondrado Diosdado Cabello que toda la semana pretende salvarle con un paraguas las cosas a Maduro. Pero fíjate que Maduro cambia el discurso ayer cuando llega y dice que el tema económico vamos a contar con la participación de la empresa privada en el tema de suministro de servicios públicos. O sea, el gobierno tiene que dejar, y se ve forzado por las circunstancias, de dejar el tema del análisis estrictamente ideológico político, que eso pues tampoco me lo creo. Ellos son oportunistas, más nada. Más nada. Ahora la Eso pregunta es, Alan, no ¿qué tienen nada llamará? económico. No, no tiene nada, pero ¿qué llamará él verdaderamente servicios públicos? Tú puedes descifrar esas locuras del zar. Bueno, mira, lo que los tiene muertos es el tema, además de todos los servicios públicos, pero obviamente es el tema del servicio eléctrico. Eléctrico. Nada más el sector eléctrico necesita por lo mínimo para recuperar adecuadamente su capacidad de inversiones por 20.000 millones de dólares. Y es ahí donde, Casi lo que se llevó el primo de él, Tarek, ¿no? sí, claro, ahí es donde tú dices, mira, cuánta falta nos hace, no solamente lo que se llevó Tarek, lo que se llevaron los creadores de la emergencia eléctrica, Jesse entre los cuales Chacón, está toda esa Jesse gente. Chacón. Y esto pues hace que la cosa pues ahorque al gobierno. Ahora, si Maduro quiere ser el candidato del PSUV para el próximo año, necesita abrir el compás, necesita mostrarse conciliador a pesar de que sea la mayor de las hipocresías, Así es. necesita aperturar al capital privado, necesita modificar leyes y necesita bajar el pulso al tema de las sanciones. Pero esto es elecciones potables. Para poder llegar a bajar el pulso al tema de las sanciones, tiene que tener elecciones potables, es decir, elecciones medianamente limpias, transparentes, porque yo no creo tampoco que ellos vayan a abrir el compás al 100, No, no lo pero van a abrir. por lo menos van a tener esa necesidad. Entonces, tenemos el tercer elemento de la tormenta perfecta de Maduro,
el tema de la economía. No da pie con bola con la economía, para no nada. da, no tiene cómo soportar la demanda social. Y así tú aumentes hoy el salario mínimo a $100, pues te vas a encontrar con una población que a $100 no les alcanza. Así de sencillo. Bueno, y la El, Central Bolivariana quiere colocar el precio del salario en $65, es decir, en tres bolsitas de comida. no, el salario mínimo ha perdido desde el 15 de marzo del 2022, que fue la fecha en la cual hubo el último incremento salarial en Venezuela, ha perdido 87% su valor. Es decir, esto no sirve, Para nada. tiene la misma utilidad de un papel quemado. Y eso Usted vino con esa lengua viperina. bueno, pero es que la verdad, Carlos, ¿para qué sirve el salario mínimo en Venezuela en este momento? Absolutamente para nada. Es decir, un 0,4 de centavo de dólar diario es lo que ganaría un venezolano en 30 días. Bueno, ese es el tema económico, el tercer pilote de la tormenta perfecta que se le está formando al gobierno, el tema económico. Entonces vimos que era el tema del exequivo, el tema económico y también hemos hablado de otro tema, que es el tema de la situación de derechos humanos en Venezuela. Ahora, el cuarto elemento de la tormenta perfecta que se le está formando a Maduro, que ya lo está consumiendo, es las primarias, porque ellos pensaron que las primarias no iban a tener mayor atractivo que con simplemente quitarle o negarle los derechos políticos a los candidatos, a los precandidatos en ese momento, bueno, bastaba y sobraba para desmantelar las primarias. Pero resulta que las primarias se le ha vuelto al régimen de facto una, un enano que le creció, un evento político que aglutina a la oposición y que le da direccionalidad a la oposición y que la ha puesto a andar en la calle, a rodar en la calle. Hoy, más que nunca, es evidente que la mayoría del país no quiere al régimen. Y esto es ¿por qué? Porque los candidatos a las primarias han hecho su trabajo, se han Correcto. mostrado en la calle, han salido a marchar, han movilizado políticamente un país que venía deprimido después de los hechos del 2017, 2018 y la situación económica actual del país. Entonces, la gente vuelve a tener esperanza. Y esto es lo que el régimen no quiere o no le conviene. Pero, ¿y por qué tiene esperanza la gente? Porque se ha encontrado con un bloque de candidatos que les ha transmitido esa esperanza y hay que reconocerlo. El fenómeno María Corina Machado se les ha ido de la mano al régimen Se les escapó totalmente. y tratan de darle un parado con estas palabras de colaboración y llamados al diálogo del presidente del Consejo Nacional Electoral. Fíjate que hasta estarían tan decididos están demostrar otros cariz, demostrar otra faceta, que hasta el mismo Contralor ha dicho, el, ha dicho que este, no hay problema que participen los candidatos no inhabilitados y también los inhabilitados en el proceso de primaria, que supervisaría, controlaría o apoyaría técnicamente el Consejo Nacional Electoral. Entonces, Carlos, si ellos están dispuestos a eso, es que están suplicando que la Comisión Nacional de Primarias les diga sí al apoyo técnico, pero eso implicaría modificar la fecha de las elecciones. Claro, la modificación. Ellos dicen que en 15 días estarían listas esas elecciones. Fíjate lo volátil, la palabra, 15 días, una quincena. Sí, pero ambos sabemos que eso no es cierto, Eso es que falso. para poder organizar estas elecciones con la colaboración del Consejo Nacional Electoral, planteémoslo así, se necesita por lo menos un mes y medio,
casi 2 meses, lo que nos llevaría a la elección primaria hasta el mes de diciembre. Sí, lo que tú comentaste la semana pasada sería para el mes de diciembre. Claro, Carlos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unas primarias que tienen como loco a todo el sector político, a un Diosdado Cabello diciendo en la mañana, las elecciones de las primarias no se pueden organizar sin el CNE. Sí, Y en la correcto. tarde diciendo, pero miren, criticando que la comisión de primaria se haya reunido con el CNE. O sea, están totalmente desbocados, no saben qué discurso serio plantear y está más enredado que un kilo de estopa, el señor Carrillo. Bueno, Ocurre y entonces, fíjate algo que también no hemos indicado hoy en el programa. Hoy de nuevo amanecieron, desde la noche, perdón, pero amanecieron ya 9 sindicalistas en huelga de hambre. sí, ese es otro elemento que es el que vamos a señalar ahorita. Entonces, ya hemos visto 4 elementos de la tormenta perfecta que se le está armando a Maduro. Y está el quinto elemento, el tema de las encuestas, los resultados de las encuestas y la respuesta del pueblo en la calle. Correcto. Las encuestas lo volvieron a matar. El nuevo ciclo de encuestas lo ponen en el mejor de los casos con 10% Sí, de ahí no pasa. y tiene su techo. Ahora eso le da más aire al PSUV para decir, ¿será que vamos con Maduro o es preferible que vayamos con otro candidato? Y ya no tienen ni candidatos, Alan, porque no los tienen. No, sí, o sea, siempre habrá allí el dispuesto a sacrificarse. Digo yo, una Cilia Flores, por ejemplo, un gobernador que, Con un rechazo peor que su esposo. bueno, no se sabe, Carlos, no se sabe. Tiene más control político al interior del PSUV Sí, Cilia Flores que el propio Maduro. sí, eso es correcto. Y entonces ahí están las cosas. Algunos de los gobernadores dicen que del estado Miranda es un poco más potable para el chavismo. Pero lo cierto es caso que a estas alturas del partido nunca el chavismo había estado tan mal en todos los En indicadores, todos los aspectos. todos los aspectos. No tiene ni plata para financiar lo que hacían antes, que salían a regalar plata a borbotones para el tema de las campañas y así afiliaba a la gente y creaba solidaridades de dinero. Pero está el otro tema de la reacción en la calle. Los trabajadores calientes y molestos porque los engañaron, los trabajadores, los jubilados y los pensionados de la industria petrolera, y vuelven nuevamente a la huelga de hambre porque le dijeron no, que no había plata para pagarle las jubilaciones y los pagos adicionales que tenían que hacerle, y los reconocidos y los no reconocidos. Ah, pero entonces los trabajadores le dijeron, bueno, ¿y por qué están? Si hay plata para comprar camionetas, si hay plata para refaccionar las instalaciones centrales de PDVSA, si hay plata para gastos y lujos, y no hay plata para nosotros. Eso es lo que dijeron. Y los educadores ya dijeron, no volvemos a clase hasta que nos reconozcan nuestros derechos, nos paguen lo que nos deben, firmemos la nueva contratación colectiva y pare de contar reclamos de estas Sí, organizaciones. ellos reclamaron hasta los bonos, que los bonos han sido ridículos. Claro. Y ahora también se le suma la represión de las zonas educativas al hacer un despido indirecto cuando le suspende el sueldo a varios trabajadores del sector educativo del país. Sí, fíjate que en el tema, rapidito, el tema del gobernador del estado de Trujillo, Alan, que el tipo va a colocar personas que tengan hasta sexto, cuarto, quinto grado de educación, porque los maestros no quieren regresar a las aulas de trabajo. Y según ellos, el bastión de Chávez era el estado de Trujillo. Hermano, ahí no queda pero ni bastión, ni el mango, ni queda nada. Ahí han destruido todo el sector educativo, gremial, profesional, agrícola sobre todo. Ya, fíjate, ¿tú te acuerdas que la ciudad jardín de Venezuela era Boconó? Bueno, eso quedó sencillamente como si nada. Bueno, Carlos, el tema es que las calles se calientan. Claro, Las calles se les calientan por lo básico, por la supervivencia. No hay mejor dinamizador de la protesta social que la supervivencia, porque estamos hablando de que si no
si no cumples con lo que has ofrecido, si no cumples con la contratación colectiva y si me violas mis derechos sindicales, simple y llanamente mi alternativa es o salgo a protestar o me quedo en la casa esperando la muerte. Así lo han dicho jubilados y pensionados. Entonces, se le pone el panorama chiquito al régimen, más chiquito de lo que hemos comentado. Durante el día de hoy he querido darle un panorama a todos los elementos que conforman la tormenta perfecta que se le está armando al régimen de facto. Y es una tormenta perfecta de la cual él tiene 100% responsabilidad. Pero ahí donde uno dice, hará como el león embravecido cuando lo tienen acorralado, el régimen tirando zarpazos para todos lados, incrementando la represión y la violencia social, o habrá un segundo de sensatez en el régimen para entender de que el chavismo se enfrenta a su desaparición o hacia su supervivencia si logra entender que el país ya no lo quiere, ya no lo quiere. Es como el novio, yo siempre uso el ejemplo del novio porque la gente parece que lo entiende más. El novio necio que se niega a entender que ya lo votaron, hermano, que El ya no sabe. porfiadito. Sí, que ni por mucho perfume que te eches, ni por mucha pinta que te pongas, ni por muchos regalos que des, el país ya entendió que ese novio no le conviene y que definitivamente estamos a las puertas de un cambio y una transformación social radical. ¿Cómo queremos esa transformación? ¿Por la violencia o la queremos por el diálogo, la conciliación y un proceso transparente? Ese es el camino de dos vías que tiene el régimen. Y si te agrego un elemento más, hay muchos chavistas que dicen, preferimos mantener nuestras cuotas de poder y no importa perder la presidencia, pero sobrevivimos como partido, como organización. Ahora vamos a esperar cuál es la decisión del gobierno, Carlos. Yo dificulto que el partido PSV, a ver, de pasar algo en el país, queden ellos como un desdeño. No, para nada. Estos son partidos que desaparecen como lo que ha venido pasando en diferentes países del mundo también. Aparte de eso, el rechazo que tienen totalmente dentro de la población, clase A, B, C. Aparte de eso, Alan, aunque parezca mentira, ya ni siquiera consejos comunales hay porque están vacíos, no tienen a nadie. Es decir, ¿a dónde van ellos? El caso de los colectivos, el caso de la casa de Tocorón. Se le ha venido infundando demasiadas cosas al gobierno en las últimas 2 semanas. Es decir, tal como lo dijiste, son 5, 6, 7, 8 tormentas que se le han venido como un huracán fortísimo. Claro, y frente a la cual ellos no tienen ninguna respuesta. La única respuesta es la violencia. La violencia. La respuesta es la persecución. La única respuesta es la instrumentalización del Poder Judicial para sancionar. Fíjate que me parecía increíble. El niño Guerrero tenía una condena de 17 años y estos señores sindicalistas por protestar le dieron 30 años. 30 años y le hubiesen dado más. Lo que pasa es que la ley prohíbe sentencias mayores a 30 años en Venezuela. Pero estos señores no mataron a nadie, En no robaron a absoluto. nadie, no Oye, estafaron a nadie. ya que hablaste del tema, me quedé asombrado porque lo viví en la cárcel nacional de Sabaneta en unos reportajes hace muchos años y habían 220 personas, mujeres y niños en la cárcel nacional de Tocorón viviendo. No, es que no, tampoco se entiende. Hay muchas preguntas que hay que resolver sobre ese tema, pero es un tema largo, un Muy tema largo. que no podemos evaluarlo en estos minutos, especialmente cuando ya se nos acabó el tiempo, Carlos. Así que dejo estas reflexiones. Cada quien interprete, analice, evalúe desde su perspectiva esto. Quiero irme por la tesis optimista, la tesis Yo también, de un cambio social concertado, entendido por todas las partes. que no va a ser nada fácil. Pero también está latente la otra opción violenta, que es la que yo no quiero para mi país,
pero que definitivamente siempre estará en la mente de radicales que manejan esto como si cada ser humano fuera una ficha más de un juego bastante deplorable. Sí, es cierto, eso es correcto. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, antes de retirarme, Alan, quería comunicarte algo. Es el tema de la migración, los migrantes en los Estados Unidos con su nuevo TPS, también la situación de México volteando ya la tortilla desde Monterrey hacia los migrantes venezolanos. Y por supuesto va a haber un cierre también, se prevé en unas comunicaciones que estuve oyendo a varios de las ONG en el Valle de la Burra, en el tema del tapón del Darién. Me deja bastante perplejo eso. Esperemos que mañana o en transcurso de la semana podamos versar ese tema que es bastante delicado. Sí, hay mucho que analizar sobre este tema. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Eh, Hoy las noticias no han sido muy buenas para el régimen. Les comento. Hoy hubo el reconocimiento de culpabilidad del piloto del señor Tarek El Aissami, y con esto lo involucró hasta acá, hasta el cuello, por el tema de la violación a las sanciones norteamericanas y otros delitos. Pero si eso no bastaba para terminar y de preocupar al gobierno el día de hoy, hay otra noticia que publica la periodista Maybor Petit en su blog Venezuela Política, investigación sobre el crimen organizado transnacional. Allí en Venezuela Política ha publicado durante el día de hoy lo siguiente. Cliver Alcalá Cordones, recuerdan, militar acusado de ser miembro del cártel de los Soles, será sentenciado en Nueva York tras haberse declarado culpable. Será testigo del gobierno de los Estados Unidos contra el Pollo Carvajal. De acuerdo a fuentes familiarizadas con el tema, el venezolano podría lograr una sentencia menor a 60 meses de prisión, contando con el tiempo servido, ya que se ha convertido en colaborador de la Fiscalía norteamericana. Él va a ser sentenciado la semana próxima, el miércoles 4 de octubre, tras haberse declarado culpable de haber participado en una conspiración con la FARC. El acusado acordó colaborar con la justicia de los Estados Unidos, dice Maybor Petit, y será testigo clave en el caso en contra del ex jefe de inteligencia del régimen venezolano, Hugo Carvajal, alias El Pollo, encausado por narcotráfico en un expediente que incluye a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y otros miembros de la élite chavista. Cliver Alcalá iba a ser juzgado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cargos de conspiración con el grupo rebelde colombiano FARC para enviar cocaína a los Estados Unidos. No obstante, Alcalá se declaró culpable de los cargos de brindar apoyo material a un grupo terrorista y transferencia ilícita de armas de fuego en junio del 2023, y esto fue el acuerdo entre las partes. Esto le pone muy cuesta arriba la defensa al Pollo Carvajal. Y seguramente el Pollo Carvajal va a terminar siendo parte de toda la estrategia jurídica de Estados Unidos para lograr que se juzgue a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a otros de la élite chavista involucrados en casos de narcotráfico y otro tipo de delitos. Esta condición pues hace ver que la espada de la justicia sigue avanzando, a pesar de los riesgos que han sufrido aquellos que han denunciado la situación de violación de derechos humanos y otros delitos de corrupción en Venezuela. Otra noticia importante en este momento es la declaración de Costa Rica, país que ha declarado emergencia nacional por crisis migratoria. Hay muchos venezolanos en Costa Rica, algunos de paso y otros que se han quedado en dicho país. Pero lo preocupante en todo este caso es que el gobierno de Costa Rica ha anunciado el inicio de un proceso de deportación masiva de migrantes. Y esto se suma a la acción que va a tomar a partir del próximo 12 de octubre
el gobierno de Panamá y las acciones que van a tomar otros países como Guatemala, México y los propios Estados Unidos, que solamente ayer recibieron 11.000 migrantes en su frontera sur. Bueno, una situación de verdad bastante preocupante la de la migración, pero es una situación que no pueden soportar estos países, especialmente un país pequeño como Costa Rica. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Hay un llamado que hizo María Corina Machado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Le ha solicitado acompañar las primarias opositoras, indicando que nos ayuden a que se respete el derecho al voto en Venezuela. Escuchemos a María Corina Machado en esta solicitud. Gracias, señor presidente y UN Watch por esta oportunidad y también a la misión de determinación de los hechos por la presentación de su contundente informe. En Venezuela se sigue torturando, violando los derechos humanos y cometiendo crímenes de lesa humanidad. Hay 288 presos políticos, civiles y militares. Justo en la madrugada de la presentación del informe, 10 de ellos fueron condenados en una emboscada judicial con pruebas forjadas y torturas a entre 16 y 30 años de cárcel. La misma juez que hace un mes condenó sin pruebas a 6 sindicalistas a 16 años de prisión. Por eso los venezolanos estamos luchando por la justicia y la libertad para todos, las cuales no serán posibles sin democracia. Por eso hemos decidido avanzar a elegir un liderazgo unitario en unas primarias ciudadanas el próximo 22 de octubre, liderazgo que enfrentará a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2024. Todos sabemos que enfrentamos un gran riesgo. Los involucrados, organizadores, candidatos, voluntarios, estamos siendo hostigados, perseguidos y hasta con detenciones arbitrarias por querer un cambio por la vía del voto. En esta hora les pedimos a los miembros del Consejo y de la misión que acompañen el proceso de primarias y que nos ayuden a que se respete el derecho al voto de los venezolanos dentro y fuera del país. Venezuela será libre. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Tamara Suju ha publicado en su cuenta de X la siguiente información muy importante. Recuerdan ustedes que varios de los presos políticos venezolanos tienen doble nacionalidad. Hay gente que tiene la nacionalidad española, hay gente que tiene la nacionalidad italiana, hay gente con doble nacionalidad que debe generar la preocupación de los países de origen, de los países de donde proviene esa nacionalidad. Y Tamara Suju se dirigió al señor Josep Borrell, el canciller del alto representante de la Unión Europea, desde julio pasado, para que éste intercediera con los gobiernos de los respectivos europeos en relación a la situación de los presos políticos venezolanos que poseen doble nacionalidad y que se preocuparan y ocuparan de sus nacionales. La Unión Europea señala en una carta ya hoy de respuesta a la gente de la Fundación Casla y a Tamara Suju que se continúan haciendo gestiones para el respeto y el apego del Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el debido proceso. Por su parte, Tamara Suju ha ratificado que en Venezuela no hay Estado de Derecho, se violan masivamente los derechos humanos, se cometen crímenes de lesa humanidad, hay presos políticos europeos que tienen años presos sin juicio. Recordamos de una pareja que tiene la nacionalidad española y que tienen años sin juicio. Hay consulados y o embajadas que ni se enteran que tienen que ocuparse de sus nacionales, lo que son presos políticos. Italia es uno de ellos, ha dicho Tamara Suju, y le ha respondido el señor Borrell que se van a hacer gestiones en ese sentido. Así que tenemos la movilización internacional de defensa de derechos humanos a los presos políticos con doble nacionalidad. Y hablando de presos políticos, hay que destacar este llamado urgente que hace Loredana Hernández, hija del general y preso político Héctor Armando Hernández da Costa,
quien denunció durante el día de hoy que el estado de salud de su padre se ha agravado en las últimas 3 semanas y solicitó que lo trasladen a un centro médico para que sea atendido por un especialista. Indicó que el militar está presentando cada vez más síntomas de un posible ACV, pero aún no se le ha prestado la atención necesaria en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el este de Caracas, donde se encuentra recluido. Él ya sufrió hace un mes un accidente cerebrovascular y en la cárcel no nos prestaron atención. Él ya viene presentando patologías y es operado incluso del mismo corazón. En la Dirección General de Contrainteligencia Militar, afirma Loredana Hernández, nos dicen que lo van a atender pronto y yo pensaba que ese pronto era el mismo día o al día siguiente. No obstante, hasta el momento Hernández da Costa no ha recibido ninguna atención médica ni ha sido revisado por un doctor especializado. El 23 de septiembre pasado, Loredana publicó un video en redes sociales donde reportó la situación. Mi miedo, afirma, es que me entreguen a un padre muerto. Esperamos que con el video que yo hice lo trasladen a un centro especializado. Y es la situación que viven los presos políticos de Venezuela, especialmente los militares, que son maltratados, humillados, violados sus derechos procesales, violados sus derechos humanos, no atendidos cuando presentan patologías de salud. En el mismo caso, además de este preso político, Hernández da Costa, hay otros presos políticos como el propio profesor Javier Tarazona, que se encuentra en una situación de verdad bastante difícil y el régimen no es el primer preso político que está en condición de gravedad en sus manos. Vamos a esperar que esto sea un llamado a la conciencia y que intervengan los organismos internacionales para defender la vida de estos presos políticos. Vamos ahora a escuchar este reporte, el Notiaudio, el Pitazo, alianza informativa entre esa organización y Siempre Venezuela. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio, El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prepara una propuesta regional para atender la crisis migratoria, por lo que se reunirá con cancilleres de los 10 países con mayor éxodo de migrantes. La propuesta será presentada al presidente de Estados Unidos Joe Biden en noviembre, cuando está previsto que el mandatario mexicano se reúna con su homólogo estadounidense. La reunión del presidente López Obrador tendría lugar dentro de 2 semanas, con los cancilleres de países como Guatemala, Honduras, Venezuela, Haití, Cuba, entre otros. El gobernante Nicolás Maduro reconoció las irregularidades que había dentro del centro penitenciario de Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón, lo cual quedó evidenciado en la toma que hicieron los organismos de seguridad el pasado 20 de septiembre. Durante su programa, expresó que en la primera fase de la operación de liberación Cacique Guaycaipuro, se encontraron a 200 mujeres con sus hijos viviendo en la cárcel. Consideró que esa era una de las irregularidades que encontraron en el penal. Agregó que en la primera fase de la operación se dieron algunas fugas de la cárcel por la corrupción de un grupo de funcionarios. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé para este martes áreas nubladas con lluvias dispersas en zonas de Bolívar, Amazonas, Miranda y Zulia. A través de su reporte diario, indicaron que hay núcleos convectivos aislados, productores de precipitaciones de fuertes a moderadas descargas eléctricas y ráfagas de viento en Bolívar, este de Miranda y el lago de Maracaibo. El resto del país se aprecia de parcial a nublado y algunas zonas despejadas. México y Estados Unidos acordaron deportar a los migrantes que se encuentren en sus ciudades fronterizas a sus respectivos países de origen. Además, indicaron que tomarán medidas para disuadir a los migrantes, esto como parte de un nuevo método para combatir el reciente aumento en los cruces fronterizos. El paso de migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México está aumentando, superando los 8.600 en un periodo de 24 horas esta semana, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.
El juez 10º de control, Sergio Moncada, reiteró la privativa de libertad de los 4 presuntos implicados en el femicidio de Nazaret Marín y ordenó su pase a juicio durante la audiencia preliminar que se inició el jueves 21 y se extendió hasta las altas horas de la noche del viernes 22 de septiembre. Una novedad ocurrida en esta fase fue el extravío del certificado de cadena de custodia de las pruebas de ADN que tomaron a los detenidos y al cadáver tras su exhumación. Según informaron a El Pitazo familiares de los detenidos, el viernes en la noche y luego de un exhaustivo proceso, el juez informó que los fiscales extraviaron la cadena de custodia. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Dicen que la soga revienta por lo más delgado. Y en este escándalo que ha resultado ser el tema de la cárcel de Tocorón y todas las cosas que hemos conocido de la cárcel de Tocorón, pues ya hay los primeros detenidos. Por lo menos aquellos que tenían el cuidado directo de estas personas, de los detenidos en Tocorón. Bueno, las comisiones de la Policía Nacional Bolivariana han trasladado al Palacio de Justicia de Maracay a 7 funcionarios del Centro Penitenciario de Aragua Tocorón, detenidos en la operación Huaycaipuro por uno de los delitos tipificados en la ley anticorrupción. Los detenidos son el director del penal, Rigoberto Jesús Fernández, el subdirector del penal, Ezequiel Antonio Pérez, los custodios, Larry Figuera, José Rafael Navarro, Ángel Alexander Talavera, Giovanni Alexander Camacho y Giovanni Antonio Morillo. Todos han sido presentados ante los tribunales y se le va a ratificar su detención por delitos de la ley anticorrupción. Ahora yo me pregunto, estos son los más delgados de la soga, ¿y dónde va a meter a la ministra de Asuntos Penitenciarios, la jefe de todos ellos? ¿Dónde vas a colocar además funcionarios de tribunales que se prestaron para toda esta situación? ¿Dónde vas a meter a todos aquellos del gobierno que de alguna u otra manera hasta hacían partícipe de eventos allí? ¿Dónde vas a meter a otros funcionarios del alto gobierno que también sabían lo que estaba pasando en Tocorón? A la gente de la energía eléctrica, de la empresa de energía eléctrica, que sabía que allí se les suministraba y había un nodo eléctrico especial para las máquinas de criptomonedas, o aquellos que de alguna manera autorizaban la presencia de los niños y las familias viviendo allí, conviviendo con los presos, un día normal, una familia normal, una ciudad. Hace mucha falta ejercer acciones ejemplarizantes con lo ocurrido en Tocorón, pero el problema está en que no están todos los que son, ni son todos los que están. Es parte del análisis. Vamos a escuchar a Rixe Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el pase, iniciando este recorrido informativo desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Para nuestros amigos de Siempre Venezuela en Colombia, hoy vamos a tocar un tema fundamental y que identifica a todos los zulianos y a todos los venezolanos que están fuera del área de Venezuela. Y estamos hablando de la gaita que representa y es emblemática para todos los zulianos. Pero en esta oportunidad vamos a conversar con Gustavo Michelena, reconocido músico de toda la costa oriental del lago y de todo el territorio zuliano, porque él es representante de la Fundación Luis Escarayo, una fundación gaitera donde tiene niños a las cuales se están preparando en este mundo de la gaita. Sin embargo, ellos siempre están trabajando para ubicar apoyo para estos nuevos talentos. Vamos a hablar un poco sobre esta fundación y algo fundamental, el crecimiento que ustedes han visto, porque talentos sobra en el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, para este mundo de la gaita. Claro
Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Rixia, por la oportunidad. Más que una fundación, es el Instituto Municipal de la Gaita, Luis Antonio Escaray. Utilizamos este nombre porque es uno de nuestros gaiteros que más ha cruzado las fronteras y, por supuesto, ha sido más relevante su actuación acá en el estado Zulia. Entonces, en esta oportunidad vamos a presentar un espectáculo el 1 de octubre a beneficio de la fundación, donde estaremos presentando unos niños que están de verdad muy de moda, unos niños que están haciendo un trabajo formidable por lo que es la nueva generación de la gaita, que es nuestro objetivo. El objetivo del instituto es precisamente la formación a la nueva generación de todo el que quiera, por supuesto, tenga no puede tener sin conocimiento, puede acercarse hasta acá, que con todo el gusto del mundo tenemos unos instructores capacitados para que ellos puedan formarse. ¿Cuántos instructores tiene y cuántos niños están hoy en día participando? Bueno, precisamente el espectáculo es precisamente para poder abarcar más capacidad, tener más nuestra comunidad ahorita de alumnos es de 35. Tenemos 35, por supuesto hay muchísimos más que quieren entrar, pero no tenemos los recursos en cuanto a instrumentos. La sede la estamos terminando, pero ya pronto, con el favor de Dios, podamos poder recibir más niños que quieran formarse dentro de la gaita. ¿Cómo identifican ustedes el talento, ya que usted ha sido identificado como una representación emblemática en el mundo de la gaita, y que sabemos que la gaita o los gaiteros no han tenido una situación, digamos, de verdad viable, que sean valorados? Pero en este talento, ¿cómo se ve la captación de estos niños? ¿Cómo se ve la identidad de los niños en el mundo de la gaita? Eso de verdad nos alegra muchísimo, porque hay muchos niños que de verdad quieren aprender y llevan ese amor por la gaita desde que nacen. Entonces, acá estamos para eso, para recibirlos y poder formarlos en cuanto a un instrumento, o si tiene cualidades para cantar, lo ayudamos a vocalizar, lo ayudamos a cantar, porque es nuestra misión. Pero de verdad que talento hay muchísimo, y ganas de muchos niños de estar dentro de este instituto lo hay. Este es un programa fuera del país, de Colombia. ¿Qué le dices a todos esos venezolanos que están fuera para que puedan apoyarlos y, sobre todo, estar pendientes de este evento? ¿Podrán disfrutar vía redes de este evento? ¿Cómo pueden participar y apoyar venezolanos que están en otros límites del territorio internacional? Por supuesto, este evento tendremos una gente que estará captando las imágenes, estaremos grabando un video que próximamente se estará difundiendo en las redes sociales. Por supuesto, si tienen algún familiar que esté acá en la Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia, tienen algún niño que de verdad esté acá en el municipio y quiera formar parte de esta historia, que es el Instituto Municipal de la Gaita, estamos a la orden, y cualquier donativo, por supuesto, estamos prestos. Una vez que estén sus familiares o sus amistades acá dentro del instituto, podemos ahí tendrán la vía de poder apoyar de la manera que ustedes quieran. Ok, bueno, muchísimas gracias. Este es el trabajo que nosotros estamos entregando en el día de hoy desde el municipio de Lagunillas, Costa Oriental del Lago, estado Zulia, Venezuela. Para nuestros amigos de Siempre Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, y así finalizamos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela. Nos despedimos hasta mañana, que pasen una excelente noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.